cualquier viento de doctrina o puede ser movida por cualquier palabra de cualquier persona. Pero si entendemos que en Cristo somos una nueva versión o una versión recargada, decíamos el domingo, una versión mejorada de nosotros, somos nuevas criaturas, dice la palabra del Señor, y todo esto proviene de Dios. Diga, todo esto proviene de Dios. Esto significa que solo Dios salva. Escuche bien, esto debe de ser una convicción y casi un código de vida. Solamente Dios salva. La religión no salva. Diga conmigo, la religión no salva. La religión nos divide como personas, como ciudadanos, como nación y como todo. La religión no salva. La iglesia no salva. La iglesia es la que tiene que ser salva. Amén. Entonces el único que salva es Dios. Los pastores no salvan. Los profetas no salvan. Los predicadores no salvan. El único que puede salvar es Dios a través de Cristo. Amén. Entonces la nueva vida se manifiesta a través de Dios. Usted puede tener una relación conmigo y a lo mejor una semana se va a decepcionar de mí y va a pensar, híjole, yo pensé que el pastor agarraba mal la onda o que el pastor tenía otros sentimientos o qué sé yo. Pero debe de entender que también yo como pastor estoy en el proceso de regeneración. Estoy en el proceso de renovación y que no siempre traigo mi cara de buenos amigos, a veces la traigo de pocos amigos también. Amén. No sé cuántos me han visto, pero los que saben dicen que me veo más cachetón cuando estoy enojado. Esto significa que solamente Dios salva. Nosotros seguimos siendo humanos, nosotros seguimos siendo personas. Dice la palabra del Señor que Elías era sujeto a pasiones igual que nosotros. Eso quiere decir que seguimos siendo humanos, pero perseguimos la perfección en Cristo. Cuando queremos esa experiencia, tenemos que venir a Dios. Nadie puede darnos esa hermosa experiencia de sentirnos a salvo. Yo no sé si usted ha sentido esta experiencia. ¿Cuántos aquí se han sentido a salvo? No solamente se han sentido a salvo de su alma, pero en ocasiones se han sentido a salvo de circunstancias adversas o de cosas difíciles que están pasando. Pero el simple hecho de saber de que Dios está con nosotros, nos podemos sentir a salvo y podemos disfrutar esa hermosa experiencia. ¿Cuántos dicen amén? La reconciliación es una experiencia que proviene de Dios en un ámbito personal. Diga personal. Otra vez. Es muy importante que vayamos entendiendo, es muy importante que le pidamos al Espíritu Santo una revelación poderosa, porque el día que entendamos que todo lo que tiene que ver con Dios y conmigo se manifiesta de una manera, a ver otra vez, se tiene que manifestar de una manera personal. Las experiencias con Dios son de una manera. La revelación de Dios viene de una manera, la manifestación de Dios viene de una manera, todo lo que viene de Dios viene de una manera personal. El primer paso es poder reconciliarnos con Dios, porque a veces estamos enojados con Dios. Usted puede pensar, venir a la iglesia a orar, cantar, ayunar, a danzar, ser el que abre el baile. ¿Cuántos son de los que les gusta abrir el baile? Dígale que está a su lado, no te he visto aquí. Amén. Aquí también necesitas abrir el baile cuando usted sienta la alabanza, gócese, alégrese en el Señor. Y hay que abrir el baile para que los demás margaritos le entren al gozo. Amén. Que venga uno con su cara de limón chupado y lo ve danzando, le va a dar puro gusto y le va a entrar también al gozo. Amén. Todo tiene que ser de una manera personal. Amén. Entonces la experiencia de la reconciliación precede al ministerio. Recuerde que ahorita estábamos leyendo que el Señor nos entregó un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Pero antes de entregarme un ministerio, tengo que haber tenido una experiencia
personal para poder desempeñar el ministerio. Porque si una persona comienza a ejercer el ministerio de la reconciliación sin antes haber tenido una experiencia personal, puede provocar un grande caos en las personas, puede provocar un daño. Yo no sé si a usted ha conocido, y quizás muchos hemos pasado esta experiencia, que en ocasiones hemos puesto nuestra confianza, hemos depositado quizás un montón de cosas en personas que por lo que hablan, por cómo se ve que se mueven o se envuelven, hemos confiado en ellos. Amén. Y cuando les hemos confiado algo, nos dan la palabra y empezamos a confiar en esa palabra, pero pasamos o sufrimos algo terrible cuando el problema viene a la persona que nos aconsejó. Y cuando la persona que nos aconsejó no ejecuta el consejo que nos dio, ese momento viene a haber un dolor en nuestro corazón y pensamos que en la iglesia hay puros hipócritas. Aunque no diga amén. Es por eso que yo le alerto, también le animo y le aconsejo que no busque consejo de una persona que no ha pasado por el valle de sombra de muerte. Una persona que no ha pasado por el valle de sombra de muerte no le puede ayudar a salir de él. ¿Está conmigo? Yo no concibo, me da coraje, me enoja mirar personas que nunca en su vida han tomado y quieren ayudar a la gente a dejar de tomar. Amén. Deja de ponértelo de esta manera. Todo lo que has pasado en la vida, todo, diga todo, es diferente a lo que yo he pasado. ¿Sí, amén? Si nos sentamos ahorita a platicar aquí las penas, vamos a acabar todos llorando y vamos a hablar en ambulancia porque uno ya se desmayó, ¿verdad? Y vamos a terminar llorando de escuchar lo que cada quien hizo o fue o Dios lo sacó. Cada uno de nosotros tenemos un llamado auténtico, único y personal. ¿Está conmigo? Si Dios te sacó de las drogas, si Dios te sacó de la depresión, de donde Dios te haya sacado, te sacó de allí para que ministres en esa área. Amén. Amén. Es por eso que Dios te encontró en donde te encontró, porque hay un montón de personas en la misma situación que no han logrado escalar. Entonces tienes que tener una experiencia personal para que entonces puedas ser efectivo en cierta área ministerial o en cierta área de servicio al Señor. Cuando yo hablo y que esté hablando de ministerio, no estoy hablando de un llamado pastoral o cosas por el estilo. Ministerio significa servir. Amén. Entonces, si yo tengo un ministerio, tengo un servicio, tengo un llamado a servir. Entonces, yo tengo que tener primero una experiencia personal para entonces poder manifestar un ministerio. Yo no pudiera, si mi matrimonio no estuviera o no fuera pasado por el fuego donde casi nos divorciamos o todo ese tipo de cosas, yo no podría dar un consejo a una persona que está a punto de tronar su matrimonio. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque yo no sé. Si yo no estuviera casado, yo no puedo dar un consejo a una persona que está casada. Simplemente la lógica. Levante la mano los casados. Usted sabe qué se siente cuando se estancan ahí los engranes y ya no camina. Amén. Una persona que no está casada no sabe ni qué rollo de eso. Amén. Un hombre casado sabe que cuando la esposa dice, ahí va el de los elotes, significa cómprame uno porque si no va a haber sangre aquí. ¿Está conmigo? Uno que no está casado no entiende esas claves que nosotros hemos ¿cuántos que están aquí me apoyan que hemos descubierto tantas claves de la esposa? Porque no sé por qué las esposas son tan misteriosas y hablan como si fueran de primeros auxilios. ¿Cómo se llama? De radioauxilio. Puras claves nos avientan. Amén. Amén. Debemos de pasar primero la experiencia.
Debemos de estar ahí para poder saber cómo traer un antídoto o cómo traer un alivio. ¿Por qué? Porque ya lo probamos. Es por eso que el evangelio ha sido dañado por muchas personas que no han vivido o no han tenido la experiencia. Entonces agarran un manual y leen el manual como dice el manual y pega porque es la palabra de Dios, y uno lo avienta y funciona, no porque uno lo aventó bien o es alguien muy bueno para expresarse, sino porque la palabra de Dios tiene un poder en sí misma que ella misma se sostiene. No importa quién lo hable, la palabra tiene un poder tan maravilloso que en sí misma puede tener vida. ¿Cuántos están conmigo? Entonces cualquier persona puede agarrar un escrito, un bosquejo e interpretarlo, y va a funcionar y va a ocasionar algo poderoso, porque dice la palabra que cuando la palabra de Dios es enviada va a provocar el fruto por el cual ha sido lanzada. Amén. Y no tiene nada que ver con la persona que lo está exponiendo. Pero cuando la persona que lo está exponiendo ha tenido una experiencia personal, cuando está hablando, cuando uno pues escucha personas que han tenido una experiencia personal, se nos encuera el chino, dicen por ahí, ¿verdad? Siente uno el poder, siente uno que esas palabras tienen fondo en el banco. Entonces cuando vienen las broncas, cuando viene la balacera, cuando viene la persecución, cuando viene la escasez, cuando viene cualquier cosa que hemos hablado, aquella persona que tiene fondo en el banco ya no está hablando por hablar, sino por convicciones, porque aquel conocimiento que vino en alguna ocasión a su vida con las vivencias se han vuelto convicciones. Y cuando uno persevera en el consejo que dio a otro, cuando a uno le toca la balacera, uno se vuelve un ejemplo a seguir para todas las personas que lo necesitan. Yo sé que muchos de aquí están pasando lo que estoy diciendo, y déjenme le explico de otra mejor manera. Ahorita se están burlando de ti con la onda de que eres hermano, con la onda de que quieres cambiar, con la onda de que le vas a echar ganas, con la onda de que vas a ser mejor esposa, mejor hijo, mejor esto y mejor lo otro, y se burlan de ti. ¿Cómo crees? Sin que no te conoces al alacrán que eres, como no vas a llegar a hacer nada nunca en la vida. Y empiezan a burlarse, empiezan a atacarnos, empiezan a hacer un montón de cosas. Pero cuando uno pasa esa experiencia personal, yo me acuerdo del testimonio de mi esposa. A ella le daban 15 días para que volviera a ser la misma de antes, y ya tiene más de 15 años en el camino del Señor. Amén. Cuando uno pasa esa experiencia personal, puedes aconsejar, y tu consejo será de una manera poderosa, de una manera efectiva, porque pasaste primero la experiencia antes de ejercer el ministerio. Es por eso que muchas personas fracasan, porque ejercen un ministerio sin haber tenido una experiencia. Entonces vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos está pasando. Vamos a darle gracias a Dios por todo el dolor, por las tristezas, por la amargura, por las tormentas, por las granizadas, por todo lo que está ocurriendo en nuestra vida, porque es la mejor oportunidad de poder poner en práctica el conocimiento que ya tenemos acerca de la palabra, para que ese conocimiento se vuelva una convicción. Y cuando ese conocimiento se vuelve convicción, vamos a ser hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo, que cuando hablemos no vamos a hablar por hablar, sino con poder y demostración del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que quiere desarrollar sus ministerios sin antes haber tenido una experiencia. Y yo me he encontrado con mucha gente en la vida, en el ministerio, en el caminar, que nada más no les gusta algo y se van y abren su iglesia y quieren aventarse sin haber tenido una experiencia personal. Un día, yo me acuerdo, ya le platiqué me encontré un amigo allá en Michoacán, fuimos de visita a nuestro rancho, y le dije: tú tienes la culpa de que todo el mundo quiera ser pastor ya. Y se me voltea y me dice: ¿y por qué yo? Y dije: porque en todas las fotos que subes, pura comedera. Ya estás en un restaurante, ya estás que las casas de paz, que las células y que quién sabe qué, y en todas apareces comiendo. La gente va a pensar que el ministerio de eso se trata, de puro comer, y luego en las carnes en que estamos. Amén. Y le daba pura risa,
porque en realidad no sabemos lo que es el ministerio, lo que es servir. Y si no tenemos una experiencia previa, cuando estemos en el ministerio no seremos efectivos. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, la experiencia que nosotros tengamos en Cristo, la experiencia que nosotros tengamos en nuestro testimonio o de donde Dios nos sacó, va a determinar la clase y el poder de nuestro ministerio, o va a determinar la clase y calidad de personas en Cristo que vamos a ser. Amén. Para usted lo más importante en su vida no debe de ser ni la forma ni el estilo, sino más bien la experiencia que se tiene con Dios. Porque si no tienes experiencias con Dios, entonces no tienes nada que dar. O lo que das viene a ser algo sin fondo, algo hueco, palabrerías que solamente entretienen a las personas. Pero cuando tú tienes experiencias con Dios, yo me recuerdo en mi niñez, cuando yo iba a la iglesia, daban un espacio para que las personas pasaran a dar su testimonio, y más bien era su tristirollo, porque la misma historia. Yo me acuerdo que pasaban las mismas hermanas contando el mismo testimonio que allá en 1800 y puras de esas, y una vez el pastor les dijo: ya no quiero que pasen a contar lo mismo. Si van a, yo pienso que Dios ha hecho cosas nuevas en su vida, cuenten algo nuevo. Pues ya estaba enojado el pastor, amén. Entonces es muy importante que entendamos. Yo no sé cuántos de aquí experimentan un milagro diario. A ver, para los que se durmieron, ¿cuántos experimentan un milagro diario? Entonces, no sé, no es como la forma, no es el ambiente, no es como te despertaste hoy, no es lo que sientes en tu cuerpo físico, o no es lo que sientes en tu estado anímico, sino es la experiencia que tienes con Dios. Porque cuando uno tiene una experiencia con Dios, su vida es transformada. ¿Cuántos recuerdan a Saulo? Saulo era una persona que mataba a los cristianos. Yo no me puedo imaginar este hombre sanguinario que llegaba y entraba a las casas y sacaba de las greñas a mujeres, niños, y los mataba a todos sin ninguna clase de misericordia, y pensar que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, y pensar que le estaba haciendo algo que le agradaba a Dios. Pero en el camino a Damasco él tiene una experiencia personal. Iba con mucha gente, iba derechito a sacar a más cristianos, llevaba cartas, llevaba todo listo para matar a más personas, pero en el camino tiene una experiencia personal. Diga personal. Usted ha leído la palabra del Señor y dice que Jesús se le apareció en el camino y le dijo por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Y tiene una experiencia personal que cambió su vida. Nadie de los que iba con él tuvo la experiencia. Nadie de los demás que iban con él tuvo ese privilegio de ser escogido, de tener ese encuentro poderoso. Solamente Saulo. Es por eso que cuando vamos al encuentro, mucha gente me decía: pastor, invertimos mucho esfuerzo, mucho tiempo, y en ocasiones solamente el 30% se queda en la iglesia y los demás se van. Y yo les digo: no importa, no importa que se quedara uno, con uno que se quede es suficiente, porque ese uno tuvo una experiencia personal y será efectivo para alcanzar a más personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante las experiencias que tenemos con Dios. No mirar los problemas que tenemos como problemas, sino mirarlos como una oportunidad de ver la gloria de Dios. Es por eso que nuestra mentalidad debe de cambiar, porque ahora podremos ver los problemas como oportunidades para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si no tienes experiencias con Dios, entonces no tienes nada que dar, no tienes nada que hablar. Es por eso que yo me les pongo exigente a los servidores que hagan el tiempo con Dios. No imagino un cristiano sin leer la Biblia, sin orar en la mañana. Entonces no es cristiano, es cristino, ¿verdad? Porque todavía está entre azul y buenas noches, entre que le entro y no le entro, entre que hay que flojera leer el tiempo con Dios.
A veces, no sé, quisiera desconvertirme y agarrarlos a cintarazos. Porque el tiempo con Dios debería de ser lo más emocionante en la mañana. ¿Cuántos han estado enamorados aquí? Levante la mano. Cuando uno está enamorado, quiere uno escuchar la dulce voz de la caricatura que trae de novia. Amén. Amén. Quiere uno saber, quiere uno estar, yo no sé cuántos de ustedes iban a platicar 1 hora según ustedes. Amén. Y se aventaban 2 o 3, ¿verdad? Y llegaban a la casa y todavía hablaban por teléfono otras 2, 3 horas. Y cuelga tú, no, cuelga tú. Amén. Cuando uno está enamorado, uno anhela estar con la persona que ama. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, es lo que te hace falta. Enamórate de Dios. Que en las mañanas lo primero que quieras es escuchar qué es lo que Dios tiene para ti. Mire, hermano, déjeme cuento 10 porque me estoy enojando. Dios es el único que nos puede bendecir. Dios es el que trae la llave de bendición. Y se nos duerme la gallina cuando preferimos no orar en la mañana, cuando preferimos no leer la palabra de Dios, porque posiblemente cuando abras la Biblia, cuando abras tu tiempo con Dios, va a venir una palabra que va a bendecir tu día, va a venir una palabra que va a bendecir tu casa, tu familia. Y si es lo primero que haces en la mañana al abrir tus ojos, no abras el WhatsApp, no abras el Face, abre la palabra y dile: Padre, quiero escuchar tu dulce voz. Y te garantizo que tu día estará lleno de milagros, de manifestaciones de Dios, porque le diste los primeros minutos al Señor. De veras me parece una burrada pensar: ay, luego oro, ay, luego leo, ay. Te hace falta enamorarte de Dios. Que lo primero que quieras hacer en la mañana es: ¿qué es lo que tienes para mí? La intensidad de tu experiencia con Cristo va a determinar la efectividad de tu relación con Él y la efectividad de cómo enfrentas la vida. Escucha bien lo que te acabo de decir. La intensidad de la experiencia con Cristo va a determinar la efectividad de su relación, de tu relación con Él, y la efectividad en cómo enfrentas la vida. En ocasiones no sabemos cómo enfrentar una crisis. En ocasiones no sabemos cómo enfrentar una preocupación. En ocasiones no sabemos cómo enfrentar un hijo rebelde. En ocasiones no sabemos cómo enfrentar un montón de cosas y entramos en crisis. ¿Hay alguien aquí que entra en crisis? Pues si nos llenamos de Cristo, vamos a ser efectivos. No te estoy diciendo que no van a venir las crisis. Te estoy diciendo que vas a tener el poder, la unción y la revelación de cómo manejar esa crisis para la gloria de Dios y para que el conocimiento que tengas se vuelva una convicción. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la profundidad de tu experiencia con Dios va a determinar la profundidad del ministerio que tú tengas. En este caso ya estamos hablando del ministerio de la reconciliación. Entre más profunda sea tu experiencia con Él, más efectivo serás. Lo poderoso de su experiencia, lo poderoso de esas experiencias que tú tengas, va a ser lo poderoso de tu ministerio. Amén. Nadie te va a poder jalar ni sacar de lo que tú crees, porque dependiendo tu experiencia con Él, va a ser definido tu ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el ministerio es definido por la experiencia con Dios. Diga: la experiencia con Dios. Si la experiencia no es profunda, si la experiencia no es intensa, si la experiencia no es poderosa,
entonces nada en tu vida lo será. No le encontrarás sentido a tu vida. No le encontrarás sentido venir a sentarte en una silla y estar escuchando a los predicadores. No le vas a encontrar sentido buscar a Dios. No es porque Dios falle, no nos escucha o no está cerca de nosotros, sino es gracias a que nuestra experiencia con Él no ha sido profunda. Lo que hablábamos el domingo, no le hemos entregado nuestro corazón para que Él sea el Señor. Amén. Entonces, la reconciliación es una experiencia que hay que vivirla primero para poder desarrollar un ministerio efectivo, una vida cristiana efectiva. Ministerio significa función, una tarea, es acción. Ministerio no es un título, no es, por ejemplo, a mí no me gusta esa clase de títulos que el pastor, que el evangelista, que el apóstol y ese tipo de cosas, porque cuando empezamos a hablar títulos dentro de la iglesia, como que a veces nos inflamos. Yo no sé si usted conoció a alguien de la religión X, de la que sea. Usted lo conoció y era bien a todo dar, pero desde que lo hicieron diácono, desde que se hizo pastor o desde que le dieron un título, desde que yo no sé, en el trabajo sucede esto, cuando uno llega barriendo y de repente le dan un título, ya como que uno se infla y empieza a mirar a la gente de acá de arriba. Amén. Antes decía, y es que yo trabajo en un banco moviendo gente. ¿Eres el gerente? No, soy el que barre allí. Y le digo a la gente, con permiso, y está moviendo toda la gente. Pero después le dan ahí, ahora que es el que abre la puerta. Y después vas escalando, y entre más escalas en los títulos terrenales, pareciera que nos inflamos más. ¿Está conmigo? Hay gente que el título le hace daño. Le hace daño porque no tuvo una experiencia personal, porque los títulos solamente son jerarquías aquí en la tierra, pero en el cielo no existen. En el cielo solamente somos llamados siervos. En el cielo no existen pastores, diáconos. En el cielo yo soy en el cielo usted es y no porque no sea pastor, no significa que no sea. Todos somos siervos, todos somos servidores del Señor. Solamente que a mí me tocó ser el pastor, pero eso no significa que yo sea un superhombre, que yo sea alguien inquebrantable, que yo sea alguien que no tiene sentimientos, alguien que no se preocupa. Eso no significa. Significa que solamente tengo una encomienda diferente a la tuya, pero al final ante Dios somos iguales. Nos escucha igual. Yo no tengo vara alta. Quítese de la idea, le voy a hablar al pastor para que ore por mí, que está más cerquita de Dios. Yo pienso que a veces usted está más cerca de Dios que yo. Amén. Nadie está más cerca que nadie. Todos estamos a la misma distancia con el Señor. Yo me acuerdo que cuando Dios nos llamó al ministerio, a mi esposa y a mí, y nos dimos cuenta de lo duro y tupido que es ser pastor, nos quisimos rajar, quisimos aventar los guantes y olvidarnos de todo eso y decir, mejor hay que vivir la vida. Voy a la iglesia como cualquier persona, entro, salgo, doy mi diezmo y hasta ahí, ya no quiero saber más. Pero cuando Dios nos llama, el llamado no es de nosotros, el llamado es de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Me recuerdo que algunas de mis pláticas con mis amigos, yo les decía, y si Dios me hubiese dado a escoger, en ese tiempo yo pensaba así, y si Dios me hubiera dado a escoger qué ministerio, yo mejor hubiera escogido evangelista, ¿verdad? Para andar predicando por donde quiera y andar viajando de aquí para allá. Pero cuando escucho testimonios de personas que así se la pasan y que no tienen una vida como la mía, digo, gracias Señor, porque mejor tú sabías lo que era mejor para mí. Amén. De ser pastor, disfrutarlos, de estar con ustedes. Amén. Hay gente que les gusta que les llamen pastores, se sienten bien con los títulos, pero nada de eso tiene que ver con el ministerio. Ministerio no es un título. Ministerio no son viajes. Ministerio no es un uniforme.
Ministerio es una función. Y qué mal que sean las cosas que se ven, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, viajes y todo eso, lo que muchos quisieran porque quieren ser pastores. Yo quiero ser pastor para que me aplaudan, para traer un carro, para esto y para lo otro. Si ustedes supieran a veces cómo se las pasan los pobres pastores. Amén. Entonces, el ministerio que tenemos, o el ministerio que queremos sentar, es el ministerio de la reconciliación. Y Dios nos llamó a ejercer el ministerio de la reconciliación. Amén. Dígale que está a su lado: Dios te llamó para que tú ejerzas el ministerio de la reconciliación. Pero para poder ejercerlo, tengo que haber tenido la experiencia de qué se siente estar reconciliado con Dios. ¿Alguien de aquí ha estado enojado con alguien que ama? Vamos a ponerlo así, que amas. ¿Qué se siente cuando se reconcilian? Es lo más padre del mundo, ¿verdad? Que aquella relación que se quebró, ahora le pedimos a Dios y la reconcilia, y pareciera ser que todo es nuevo. Entonces Dios quiere que tengamos esa reconciliación con Él. ¿Está conmigo? Entonces debemos de aprender a conocer nuestro ministerio y definirlo, porque Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios no nos dio el ministerio del divorcio. A que no diga amén. Entonces, cuando alguien llegue a tu casa a decirte: ya no aguanto a esta vieja, ya no aguanto a este viejo, no le digas: ya déjalo. Recuerda que Dios nos dio el ministerio de... Escucha bien, porque somos embajadores de eso. Dios nos dio el ministerio de... Y si alguien me llega a mí diciendo: ya no lo aguanto, vamos a ver cómo, vamos a buscar la raíz, pero el diablo no va a destruir tu casa, porque yo tengo el ministerio. Me da gusto que aquí en la iglesia hay el ministerio de la reconciliación. Levante la mano, ¿cuántos de aquí querían tronar y no tronaron? Porque llegaron a los pies de Cristo, y el ministerio de la reconciliación tomó el control. Y ya les habían dicho: deja el baquetón, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces, cuando alguien llega a tu casa, tú empiezas a ejercer el ministerio que Dios te dio. Y no necesitas ser pastor, ni evangelista, ni apóstol, ni nada de eso. Solamente eres un embajador, y Dios te dio el ministerio de la... Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, no el de la separación. Yo sé que es más fácil abandonar la situación que enfrentarla. Yo me he puesto a pensar cómo hay hombres capaces de abandonar a la mujer que engañaron, o que solamente querían acostarse con ella, y de ahora que está embarazada tienen, no sé, el corazón de abandonarla y de hacerse que la Virgen les habla. No sé cómo hay personas capaces, mujeres, de abandonar al viejo con todo hijos por irse con un mejor partido. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, no el de la separación. Es más fácil, ahí nos vemos, que enfrentar nuestras responsabilidades, porque afrontar mi responsabilidad me va a encarar con mi ego, con mi orgullo. Y yo me apellido Hernández, ¿verdad? Y yo soy Pérez de los Pérez, con P mayúscula y acento en la E, pastor, ¿verdad? Amén. Hay alguien aquí que son del apellido macizo. Bueno, yo soy Salazar, pues. Ay, ¿y el de usted qué, pastor? Bueno, también somos bravos, amén. Porque nos tenemos que enfrentar con el perdón, con el orgullo. Amén. Nos tenemos que enfrentar con la víctima. ¿Usted pensaba que yo no iba a hablar de ella? Todavía le vamos a dar una revolcada buena. Con la víctima que vive dentro de nosotros. Pero él tiene la culpa. Pero
Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, no el ministerio de la división. Amén. Cuando alguien te diga, ya no quiero venir a la iglesia, no le ayudes a que se vaya a otra iglesia. No le digas, ya ves cómo es el pastor de allí. Dígame amén, porque me está asustando. Nuestra tarea es de reconciliar. Ya no quiero ir a la iglesia porque la hermana esa que está a la entrada, el hermano de los cubrebocas. Cuando alguien te diga eso, no le ayudes a decir, sí, hombre, ese hermano está loco, mejor vamos para otra iglesia. Dios nos dio el ministerio de reconciliación. Así que no le ayudes, tu tarea es acercarlo, tu tarea es ayudarle. Por eso no estoy de acuerdo con gente que dice, voy a ponerme a orar porque yo siento que Dios me quiere cambiar de iglesia. No, Señor, párese bien donde está siendo confrontado con la persona que es y tiene que soltar su orgullo y su carácter, y mejor prefiere irse de la iglesia que afrontar aquello que está pasando con usted. Ya no aguanto a mi esposa. Tengo un veneno, pastor, que la va a secar y ni va a oler. Estoy peleado con mi hermano, con mi hermana, con la familia, con sus hijos, con sus amigos, con la congregación. Hemos sido llamados a reconciliar, no a agrandar el asunto. No diga, pues ya ves, cuando usted utiliza esas frases, ya ves cómo es la hermana, ya ves cómo es tu papá. Cuando utilizamos esas frases, estamos ayudando a la persona a que ¿cómo se llama ese sentimiento? Se me va como que Chamuco me lo sacó así. El resentimiento. Cuando como que el resentimiento se empieza a hacer más grande cuando empezamos a escuchar esas frases. Ya ves cómo es, déjalo, pero un día Dios lo va a arreglar. Pero hay un Dios que todo lo ve, no te preocupes, déjalo que haga lo que le pegue la gana. No hemos sido llamados a dividir, hemos sido llamados a reconciliar. ¿Cómo se ejerce el ministerio de la reconciliación? En el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo? Aquí está el secreto para reconciliarnos. ¿Cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres. ¿Qué necesito para reconciliarme? Sin miedo, parece que estamos en el quinto misterio. Ruega por él. ¿Cuál es la clave? Sin miedo. ¿Cuál es la clave para reconciliarnos? Otra vez. Cuando tomamos en cuenta los pecados, la reconciliación no es plena, porque nos acordamos lo que nos hicieron. Si tú archivas registros de los pecados de tu cónyuge en cada pelea, saldrán a relucir las mismas cosas, porque nunca se arreglan, porque nunca omiten los pecados, porque siempre dices, y ahí viene otra vez. Amén. Otra vez lo mismo. Tienes que enseñarte a perdonar, a omitir los pecados, porque si no omites los pecados, te será difícil reconciliarte. Hay muchas relaciones en tu vida que no se encuentran saludables porque te has tomado muy en cuenta lo que pasó. Te has tomado muy en cuenta lo que te dijeron o lo que te hicieron.
Por eso no ha habido una reconciliación plena, porque seguimos condenando a todo el mundo por lo que nos hicieron. Recuerde que Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo, y Cristo, cuando está en la cruz, su expresión fue: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales, no les tomes en cuenta sus pecados. Qué hermoso es escuchar cuando hay algo que nos aflige, cuando hay algo que nos duele, pero entramos en esa comprensión de pensar: y si él conociese a Cristo no sería así, por eso lo perdono. Amén. Y ahí estamos ejerciendo el ministerio de la reconciliación. No podemos tomar los pecados, no podemos tomarlos en cuenta, sino hacer lo mismo que hizo el Padre con nosotros. Nosotros veníamos todos cochinos, nosotros veníamos cargados de inmundicia, de pecado, de dolor, de enfermedad, de amargura, de tristeza, y pudiera seguir una lista grande. Y Él no me tomó en cuenta los pecados, sino que me reconcilió con Él. Y ahora Él quiere que yo haga lo mismo en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, con las personas que me rodean. No tengo que tomarle en cuenta sus pecados, tengo que reconciliarme con ellos. Tengo que pasar primero la experiencia para entonces poder ser un reconciliador. ¿Está conmigo? En la iglesia no debería de existir los ex. Usted luego piensa en los maridos y las esposas. No, pero hay ex drogadictos, ¿verdad que sí? Hay ex ladrones, ex prostitutas, ex matones, ex mentirosos. Pero en el pasaje que estamos leyendo no hay ex. Amén. En el pasaje que leímos, ¿qué hay? Nuevas. En el pasaje que leímos hay nuevas criaturas. Yo no soy un ex marihuano, yo no soy un ex borracho, yo no soy un ex malandrín. Yo soy una nueva criatura, bendito sea el Señor. Yo no soy nada ni me parezco a lo que fui, porque ahora soy una nueva criatura, bendito sea el Señor. A lo mejor la gente sí se acuerda y me puede señalar, apuntar con el dedo y decirme, pero yo sé quién soy y en quién he creído, bendito sea su nombre. Y yo soy una nueva creación en Cristo, bendito sea el Señor. Así que en el Señor no existe ningún ex. En el Señor somos nuevas criaturas. Nosotros tenemos la tendencia a condenar aquello que Dios ya ha hecho nuevo, y ese es nuestro problema. Es un problema cultural, generacional, porque aún seguimos llamando lo que fue o lo que hizo, y Dios ya lo limpió. Amén. Diga conmigo: Dios ya lo limpió. Inclusive en pasajes bíblicos, ¿cuántos recuerdan cuando uno menciona como predicador, dice, y la mujer adúltera? Amén. Jesús la perdonó, y cuando Jesús la perdonó, dejó de ser. Entonces yo no tengo que recordarla como la mujer, tengo que recordarla. Acuérdense aquella mujer que llegó a los pies del Señor y vació el perfume de alabastro, y muchos se pelean diciendo que era ella la mujer adúltera, o que era la mujer de los cuales salieron 7 demonios, y no se ponen de acuerdo los historiadores en cómo llamarla. Esa mujer fue llamada nueva criatura, y dijo Jesús: en donde quiera que se predique el evangelio, se contará la historia de esta. Bendito el Señor. No dice de esta mujer adúltera, no dice de esta mujer endemoniada, dice de esta, porque ella es una. Ni siquiera el Señor nos llama como éramos antes. En el Señor somos, porque Él nos reconcilió. De eso se trata la reconciliación con el Señor. No vayamos tan lejos. Dentro de nosotros existen muchas nuevas criaturas que nosotros mismos les hemos condenado a lo que eran antes. Pero debemos de empezar a llamarles lo que son en Cristo, no tomándoles en cuenta los pecados a los hombres,
Sé como Jesús. Dile al que está a tu lado, sé como Jesús. Hay mucha gente que nos sigue dañando, hay mucha gente que sigue haciendo tantas cosas con nosotros, pero nosotros debemos de hacer esa oración. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Si esta mujer te conociera, no me había de gritar así, Señor, perdónala. Amén. Si esta mujer te conociera, no sería tan víbora, ¿verdad? Este hombre te conociera, debería estar más alivianado. Perdónalo, Señor. Hemos sido llamados a reconciliar. ¿Cuántos dicen amén? Y la bronca es que el Señor nos encargó esta palabra. Amén. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Dígale que está a su lado, el Señor te la encargó a ti. En el 19 dice, y nos encargó a nosotros la palabra de, nos encargó a nosotros la palabra de, ¿a quién se le encargó? Entonces la reconciliación es una experiencia, es un misterio, y ahora es una encomienda que es la palabra que Dios nos encargó. Esto quiere decir que cuando es hablada, hay un poder reconciliador que comienza a dar vida, que comienza a transformar corazones. ¿Y quién creen que tiene esta palabra? La iglesia. Nosotros, diga nosotros. La palabra de la reconciliación, Dios no se las dio a los millonarios, Dios no se las dio a los intelectuales, Dios no se las dio a los políticos, se las dio ¿a quién? Entonces ahí le va. ¿Usted la declara o la esconde? ¿Usted la practica o la entierra? Dios nos encargó la palabra de la reconciliación y tenemos que darla. Diga conmigo, tenemos que darla. Dios nos encargó la palabra de reconciliación, no la palabra de queja. Sí lo dije por usted. Nos encargó la palabra de reconciliación, no la palabra de chisme, no la palabra de crítica. Nos encargó la palabra de, y es la única que está respaldada por Él. Cuando alguien le venga a decir un chisme, dígale, llévate tu basura. Mi corazón no es basurero. No lo quiero. Cuéntaselo a alguien más, a mí no. Porque cuando nos vienen a dar una palabra de chisme, lo único que hacen es dividirnos. ¿Cuántos de ustedes le han dicho, le han hablado mal del pastor y luego ya no lo puede ver al pastor? Bueno, pues ahí entre ustedes, entre hermanos, no te juntes con esa hermana. Uf, cállate los ojos. Ni siquiera se había de llamar hermana. Y usted conoce a la hermana y es una perita en dulce. Amén. ¿Está conmigo? Cuando alguien venga a traer una palabra de chisme, Dios nos mandó a dar una palabra de. Así que somos embajadores. ¿Cuántos embajadores hay aquí del reino de Dios? Escuche bien, porque ahorita vamos a saber qué es un embajador. En el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores. Diga, somos embajadores. ¿Alguien de ustedes sabe qué es un embajador? ¿Quién sabe qué es un embajador? Es un representante. Hablemos del embajador de China. Amén. El embajador de China tiene los ojos así, ¿eh? Y usted no puede dudar que es un chino, porque tiene barba de chino, ¿eh? Aquí sí y aquí no. Amén. ¿Qué come el embajador de China? Comida china. Usted no lo va a ver comiendo carnitas o nunca lo va a ver en el menudo o en la birria. Él va a ir a comer sushi, sashimi y todo lo que termine en nimi, ¿verdad? Porque ¿qué dicen eso? ¿Qué carro va a manejar el embajador de China? Uno de la marca
Usted no lo va a ver con una marca americana ni con una marca mexicana, porque él es un embajador ¿de dónde? ¿Cómo va a estar la casa de ese hombre? No va a tener adornos ahí de los nayaritas, ay, este es de los michoacanos, ¿eh? ¿Qué va a tener en su casa el embajador de China? Va a estar adornada ¿cómo? Como una persona de China. ¿Cómo va a estar decorada la embajada de la China? ¿Por qué? Si está en México. Porque él está representando su cultura. Él está representando lo que es en una nación desconocida. Amén. Amén. Yo me acuerdo cuando fui en Estados Unidos y fuimos a la embajada mexicana, y de a tiro me sentí en México. Chiquillal corriendo en las oficinas, los niños peleándose con su papá, las que atendían en la ventanilla, igual como si usted fuera aquí al de aquí de Vallarta, igual. Me sentí en México, me sentí en casa. Este embajador de China vive en México con un propósito de que el pueblo conozca la cultura china. Amén. Él vive aquí representando su idioma, sus costumbres, sus hábitos, su estilo de vida. Él quiere representar lo bello y lo hermoso que es China. Él no vive aquí para echar raíces. Él no vino aquí para quedarse aquí. Él no vino aquí para aprender el español. Él no vino aquí para hacerse un mexicano. Él es un peregrino que solo estará aquí por un tiempo y regresará a su país de origen, porque él no pertenece a México, solamente vino por un tiempo a representar su país. ¿Qué somos nosotros? ¿Y qué hacemos aquí? Estamos representando una cultura que no es mexicana, una manera de pensar que no es mexicana, una manera de pensar que viene del corazón de Dios para traer bendición a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Lo que este versículo está diciendo es que usted es un embajador y que estamos de paso, no nos vamos a quedar aquí, estamos de paso. Entonces vamos a representar una cultura del cielo, no una cultura terrenal. Amén. Amén. Es por eso que usted es un embajador. Entonces deje de arreglar los problemas como la cultura mexicana. Hay que arreglar los problemas con la cultura divina. Hay que dejar de usar los remedios mexicanos, hay que usar los remedios del cielo. Pastor, ¿y cómo se puede hacer esto? Cuando somos nuevas criaturas en Cristo, el Espíritu comienza a revelarnos lo del cielo para traerlo aquí a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted es un embajador, su casa es una embajada de Dios. Aunque no diga amén, va a decir, ya se va a meter con la casa, para allá voy. En su casa se debe de hablar un idioma, ¿de dónde? Un idioma diferente al del mundo. En el mundo se habla un idioma de las quejas, de los lamentos. El Hijo del Cielo habla un idioma de misericordia, de gracia, de restauración, de alabanzas, porque representamos un reino celestial. Tenemos que aprender a conducirnos como embajadores del cielo y comenzar a vivir como embajadores del cielo, comenzar a vestir como embajadores del cielo, comenzar a hablar como embajadores del cielo, comenzar a caminar como embajadores del cielo. Tenemos que aprender a vivir como un embajador del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que representar esa cultura divina. Ay, pastor, usted está hablando en chino. Si usted nunca aprende a tener una experiencia con Dios, si usted nunca aprende a estar en la presencia de Dios, nunca entenderá la cultura divina. Pero entre más experiencia con Dios tiene, Cristo se refleja en nosotros. Cristo comienza a pensar por nosotros. Cristo comienza a vivir en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, ¿cuál está conmigo?
Los que sabemos que somos embajadores, sabemos que vamos de pasada, porque no le pertenecemos a este mundo. Yo soy ciudadano del cielo, pero aquí estoy de pasada, vine a darme un volteón, a ver qué tal están los mexicanos. Amén. A ver cómo se despadazan los mexicanos. Pero yo soy un ciudadano del cielo y tengo que representar una cultura divina para que haya la reconciliación de entre Dios y el hombre. Hoy solo quiero orar por aquellos que han recibido o quieren recibir la experiencia de la reconciliación. No te conviene estar enojado con Dios. Y con esto termino. Nos enojamos con Dios por muchas cosas. Nos enojamos con Dios porque Él no nos contesta como nosotros queremos, a la hora que nosotros queremos. Nos estamos ahogando y Dios nos avienta el salvavidas y reclamamos, queremos otro, Señor, uno cuadrado. Los redondos nunca me han gustado. Amén. Amén. Le pedimos trabajo al Señor y nos manda yo ese no lo quiero, ese no es mi ramo, esa no es mi área. Dios siempre nos ha respondido. El problema es que nunca nos ha respondido como nosotros queremos o pensamos, y eso nos enoja. Y ya no queremos orar. Y ya no nos queremos congregar. ¿Para qué voy si no me escucha? ¿Para qué voy si no me habla? Dios te habla todos los días. Dios está contigo siempre. Y dice la palabra que Él es paciente con todos nosotros. Y vaya que es demasiado paciente conmigo. No sé con usted. Estos días me he sentido un poco vulnerable. El martes tuve una plática con algunos pastores y estar escuchando a veces lo que ellos pasan. Me sentí aliviado por Dios porque no estoy en las situaciones de algunos de ellos, pero me doy cuenta que seguimos siendo vulnerables y que a pesar, escucha bien, de lo que atravesemos en la vida, a pesar de lo que nos duela en la vida o de lo que nos preocupe en la vida, Él prometió estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no te conviene estar enojado con Él, porque lo necesitamos. ¿Usted alguna vez se ha preguntado a dónde va a llorar el pastor cuando quiere llorar? Yo corro a sus pies. No me conviene estar enojado con Él. Me conviene estar alineado con Él. Porque cuando ya no aguanto, ya no soporto y corro a sus brazos, como estoy alineado con Él, puedo escuchar su voz. Esa voz que transforma mi vida. No me levanto enojado. Señor, me siento cansado, esto, lo otro, ya no aguanto. Nunca he venido al Señor así, porque me conviene estar bien con Él. Al contrario, cuando vengo cansado, cuando estoy angustiado, cuando me encuentro como me encuentre, vengo a su presencia y le digo: Señor, heme aquí. Yo no puedo en mis fuerzas, no sé cómo hacerle, pero necesito que me hables. Necesito escuchar tu voz. Ya no le reclamo a Dios. No le digo: ¿y por qué no me ayudas? ¿Y por qué no me escuchas si yo soy el pastor? ¿Por qué tengo que pasar esas situaciones si yo soy el pastor? ¿Por qué tengo que sufrir esto si yo te sirvo? Si no, ya no le digo nada de eso. Le digo: Señor, enséñame lo que tú quieres hacer en mi vida, porque yo sé que cualquier cosa que hay en mi vida hay un propósito. Pero mientras no estamos reconciliados con Dios, solo le reclamamos
Y pensamos que le caemos gordos a Dios. Y pensamos que no nos escucha. Y pensamos que no nos quiere escuchar. Pero cuando estamos reconciliados con Él, sabemos que es parte de su propósito. Sabemos que es parte del abono para germinarme, que es parte del abono para darme las vitaminas, para crecer, para entender. Y una vez que entiendo esas cosas, ahora le doy gracias a Dios por las desgracias. Ahora le doy gracias a Dios por la gente que se va. Ahora le doy gracias a Dios por la gente que me abandona. Ahora le doy gracias a Dios por los tiempos de enfermedad. Ahora le doy gracias a Dios por cada situación, por cada momento, porque su palabra dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bendito sea su nombre. Hoy es tiempo de que te reconcilies con Dios. No tienes que estar enojado con Dios, porque hay una familia que restaurar, hay un matrimonio que restaurar, hay unos hijos que levantar. No puedes estar enojado con Dios. Hoy tienes que tener esa experiencia personal, porque esa es un mandato divino que tenemos que llevar. La palabra de reconciliación. Esa palabra necesita tu casa. Esa palabra necesitan tus hijos. Esa palabra necesita tu matrimonio. Entonces hoy tienes que tener esa experiencia personal. Hoy te tienes que ir amando a Dios. Hoy tienes que irte enamorado de Dios, enamorada de Dios. Que lo primero que hagas en la mañana es correr hacia tu amado, correr a escuchar su dulce voz, correr a escuchar lo que tu Padre te quiere decir. Hoy tienes que decirle: Señor, tengo que salir tan enamorado de ti, que lo primero que haga cada mañana sea anhelar escuchar tu voz. Puede ponerse de pie. No importa si estás pasando una situación difícil, ahí está Dios contigo. No importa si estás pasando una situación que te quieres arrancar los pelos, mejor reconcíliate con Dios, porque Él tiene la palabra perfecta, la palabra correcta para tu vida. Levante sus manos ahí donde está. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Espíritu Santo, toda persona que había estado enojada, tenía enojo porque no habías contestado, porque las cosas no han salido como lo predestinamos, te pedimos perdón, porque la ayuda no llegó cuando lo buscamos. Te pedimos perdón. Cuando me abandonaron y me enojé, te pido perdón. No sabía que en cada situación había un propósito divino. Ahora lo entiendo y quiero sanar mi relación contigo. Hoy quiero sanar esa nueva relación, porque quiero entrar en el nuevo pacto en tu sangre. Quiero entrar y ser un ministro del nuevo pacto, de aquello, de toda la herencia, de todas las bendiciones que tú nos diste en Cristo. Pero necesito estar reconciliado contigo. Enamórame de ti, Señor. Enamórame de ti, Señor. Que mi primer deseo en la mañana sea adorarte. Que mi primer deseo en la mañana sea leer tu palabra. Que mi primer deseo cada mañana, no importa cómo suceda el día, pero que no me robe la intención de estar con mi amado. Sin saber hacia dónde
Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que hay una reconciliación, que hay una restauración, que el día de hoy, Señor, volvemos nuestros ojos a ti, que el día de hoy queremos estar en tu presencia, queremos alinearnos a tu voluntad, queremos vivir tu voluntad perfecta en nosotros. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Que comencemos a vivir como embajadores del reino. Que empecemos a hablar como embajadores del reino. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono. El Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Levanta tu voz y levanta tus manos y adórale y dile gracias, Señor Jesús. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador.